Buenas noches, Lick. Buenas noches, compañeros. ¿Qué tal? Buenas noches, Lick. Compañeros, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, Lick. ¿Qué tal de calores? Buenas noches, Lick. Bastante, Lick. Bastante. Buenas noches, licenciado. Gusto saludarlo. Gracias. Igualmente, Ligia. Hay que estarse hidratando constantemente porque estos calores sí, están... es cierto. Es el preámbulo a las vacaciones, Lick. Sí, ¿verdad? Ya esta semana. Sí. Si estuvieran presencial, ahorita estuvieran... Bueno, es que saber si las actividades siguen igual. Mañana sería, ¿qué? La velada o el reifeato. Bueno, ya no me acuerdo. Pero bueno. Vamos a 133. Vamos a iniciar con la cátedra. Dígame, Ligia. Licenciado, mañana es el refeato, la velada es el viernes, el jueves y el viernes es la huelga. Oh, sí, pues sí, ya estamos. Ahí vamos a estar apoyando. Bueno. Sí, ahí me libera el corazón. Sí, ahí vamos a estar. Sí, verdad, hay actividades que no pasan, ¿verdad? Sí, es cierto. Solamente, licenciado, un gusto saludarlo siempre. Igualmente, Ligia, ahorita vamos a iniciar. Bueno, el día de hoy ya vamos a entrar a conocer lo que es las fases de la audiencia. Tienen a la mano el código de trabajo y quiero que tengan también el protocolo del juicio ordinario. Sí. Ok, bueno. Entonces, ¿en qué artículo dijimos que iniciaba el proceso ordinario laboral? En el 332, licenciado. 332 eran los requisitos de la demanda. Veamos el artículo 321, por favor. ¿Ya tienen a la mano el 321? Ya, Lick. Ok, ¿alguien que me haga favor de leerlo? El procedimiento en todos los juicios de trabajo y previsión social es oral, actuado e impulsado de oficio por los tribunales. Consecuentemente, es indispensable la permanencia del juez en el tribunal durante la práctica de todas las diligencias de prueba. Ok, muchas gracias. Sí, a la orden, Lick. Gracias. Bueno, como lo habíamos platicado en la cátedra anterior, examinamos los requisitos que debe contener una demanda. Ligia, perdón. Disculpe, se me presionó por error. Perdón. Ok, de acuerdo, Ligia. Bueno, entonces tenemos de que ya sabemos los requisitos que deben de contener la demanda. La única razón por la cual una demanda dentro de un juicio ordinario laboral puede ser rechazada. ¿Cuál es el único caso? Que no se ponga dónde notificar, licenciado. Es correcto. Que no contenga datos para notificar. Ahí es el único caso en que puede ser rechazada. Posterior a eso o no posterior, cualquier otro requisito que no lo contenga de los estipulados en el artículo 332 no son motivos de rechazo, sino que únicamente son motivos para previos, pero subsanados esos previos, obviamente se le da trámite a la demanda. Bueno, ya la demanda está bien planteada, le dan trámite y nos vamos, ha sido notificada y nos vamos a la primera audiencia. Ahí quiero que también tengan a la mano el protocolo que se les compartió. Dice, invitación a la conciliación.
¿Alguien tiene a la mano la ley del organismo judicial? Sí, licenciado, yo. Por favor, si nos puede dar lectura a la literal C del artículo 66. Ahorita voy. Gracias. Compañera. ¿Qué literal dijo, licenciado? Literal C, por favor. Artículo 66, facultades generales. Los jueces tienen facultad. Literal C, para rechazar de plano, bajo su estricta responsabilidad, los recursos o incidentes notoriamente frívolos o improcedentes, los recursos extemporáneos y las excepciones previas extemporáneas, sin necesidad de formular artículo o hacerlo saber a la otra parte. La resolución debe ser razonada, será apelable si el Tribunal Superior confirma lo resuelto. Impondrá al abogado auxiliante una multa entre 500 a 1000 quetzales. Ok. Ok. Gracias, Sergio. Bueno, vamos a ver nuestro protocolo de las audiencias. Protocolo de audiencia oral en el proceso ordinario, dice. ¿Sí? Todos tenemos la primera página. ¿Compañeros? Bueno, como primer punto, dice ingreso del juzgador a la sala de audiencia. El juzgador ingresará a la sala de audiencia a la hora indicada para su inicio. Esto es muy importante que lo tomen ustedes en cuenta. Regularmente, y me ha pasado a mí, que yo me pregunto, bueno, a uno le señalan día y hora para estar presentes dentro de un juzgado, pero resulta que de repente las audiencias van atrasadas. Y cuando se da ese caso, obviamente la audiencia no va a empezar a la hora programada, ¿verdad? Sino que se tiene que dar un compás de espera. Pero es muy importante estar a la hora. ¿Por qué? Porque en los juzgados de laborales, ahí las salas de audiencias están, como ahora en casi la mayoría de juzgados, están fuera del juzgado, ¿sí? O sea, y si uno no está en esos pasillos, salen a llamar, un minuto después de iniciar la audiencia, ya no lo dejan entrar a uno. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Son muy estrictos en ese sentido, ¿sí? Entonces hay que estar antes de la hora, ¿ya? Porque iniciada la audiencia ya no le dan participación a uno. Bueno, luego de indicar el lugar, la fecha, el nombre del juzgador y naturaleza de audiencia y el número de proceso y el trámite. Ahora bien, en el punto número 2 de su protocolo se tiene la identificación de las partes, obviamente. Ahí es donde se verifica la presencia tanto de la parte demandada como de la parte actora. Los abogados de cada quien y las instituciones que se hayan combinado para estar presentes. Entonces, si una de las partes no se presenta, en el caso de que la parte demandada no se presente, obviamente se lleva a cabo, hay juzgados, ahí tienen criterio de iniciar la audiencia y fijar un plazo perentorio de 24 horas para que se presente excusa, si está debidamente notificado. Y si no, pues entonces a solicitud de parte se decreta la rebeldía. ¿Sí? Entonces, yo quiero que vayan en su código de trabajo anotando. En el artículo 332, que hagan la anotación del paso 1. ¿Por qué? Porque para iniciar un procedimiento ordinario laboral, se debe de iniciar con la demanda. Entonces, ese es el primer paso. Ustedes le rotulan paso 1. Ahora bien,
El paso 2. El paso 2 lo vamos a encontrar en el artículo 334. ¿Qué dice? Si la demanda no contiene los requisitos enumerados en el artículo 332, el juez de oficio debe ordenar al actor que subsane los defectos puntualizándolos en forma conveniente y mientras no se cumplan los requisitos legales no se le dará trámite. ¿Sí? En ningún momento dice se va a rechazar. Solo en el caso de que no tenga lugar para recibir notificaciones es que se rechaza. ¿Sí? Ahí anótenle como paso 2. ¿Ya? En el paso 3 lo vamos a encontrar en el artículo 335, que dice, si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señala día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndoles presentarse con sus pruebas a efecto de que rindan dicha audiencia bajo apercibimiento de continuar en juicio el rebeldía de la parte que no compareciere sin más citarle ni oírle. ¿Se recuerdan que en la cátedra anterior o 2 cátedras anteriores habíamos hablado en relación a los juzgados de admisibilidad de demandas? El paso 1, el 2 y el 3 le corresponde ahora a esos juzgados, ¿sí? A los juzgados ahora es pluripersonal para la admisibilidad de demandas, ¿sí? Esos 3 pasos los ve ese juzgado. Ahí la demanda ya tiene que ir definitivamente bien, ¿sí? Esos previos ya no se hacen dentro de la audiencia oral, sino que se manifiestan vía escrito a la parte actora, que previo a darle trámite, que se presenten en el caso regularmente los defectos van en la incongruencia entre la parte expositiva y la parte de peticiones. Entonces, que se tiene que hacer en forma clara y precisa, ¿sí? Entonces, esos 3 primeros pasos ahora le competen a los juzgados para la admisibilidad de demandas. Internet, pero creo que a varios nos... ¿Qué tal? Disculpe, el inconveniente fue una falla de mi internet. Entonces, Okay. Como yo era el de la sesión, me retiró a todos, pero ya está estable nuevamente, entonces ya indicamos en el grupo que deben incorporarse nuevamente. Disculpen los inconvenientes. Gracias, Rick. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar un compás de espera para que se logren incorporar todos los que estaban. Claro, Leslie. Deberíamos irnos todos. Sí, con un coco. Sí, cabal. Mariela, la depresión de la nota de procesal penal, ¿por qué? Ahorita las acaban de mandar, Lick. En serio, ¿y cómo les fue? Fatal. En serio. ¿Quién les da procesal penal? El licenciado Amílcar Zárate. Amílcar Zárate, él fue fiscal, ¿no? Sí, correcto, ex fiscal. Sí, ¿verdad? Sí, lo conozco. Fue defensor público también, lo conozco, pero sí, tan complicado es. Examinó como si ya estuviéramos litigando. En serio, miren, ese es el problema. Inclusive se da hasta en los privados. En los privados, obviamente, uno llega a recibir su examen
Bueno, ahorita ya todo es distinto. Antes uno se preparaba no para el examen, sino se preparaba para el examinador. Porque a uno es al que, ¿cómo se llama? Uno sorteaba terna y ya sabía qué terna era la que lo iba a examinar a uno, entonces uno ya cabildeaba cómo examinaba, ¿verdad? Ahora ya es todo a la suerte, digámoslo así, ¿va? Pero muchos profesionales no tienen esa vocación de la docencia. Entonces ya a realizar unos exámenes bárbaros, ¿no? Lo mismo pasa con los catedráticos, que a veces se les olvida de que la facultad y en sí todas las facultades lo que a nosotros nos dan son generalidades. En ningún momento a ciencia cierta lo que es el trabajo como abogado o como notario. Eso lo aprende uno con la calle, ¿verdad? En el trabajo, en la práctica. Pero ya saben, en lo que yo les pueda ayudar, ahí estamos. La verdad es que tenemos esa bendición de manejar los procesales, tanto laborales, civiles y penales, ¿verdad? Pero como les digo, es la práctica. Gracias, Lick, muy fino. Uh-huh. Bueno. Lick, perdón, una consultita, disculpa, antes que empiece, mejor me quito la duda. ¿Dónde está en la ley, por ejemplo, lo que usted hablaba al inicio, que se pueden rechazar la demanda si no lleva los datos para notificar? Sí, eso lo anotamos en la vez anterior. Permítame. Si lo tiene a la mano, Lick, si no, continúe con su clase y después yo haciéndolo atrás. En el artículo 328 tenemos, ya lo ubicó. Ya, Lick, gracias. Aquí. Tenemos literales de la A a la I, ¿sí? Correcto. Ok, de ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, el sexto párrafo. Inicia, las partes tienen la obligación de señalar lugar, ¿sí? Ah, sí. Ok, ese es el único motivo de rechazo. Ahí anótenlo. Pónganle único motivo de rechazo. Las partes tienen la obligación de señalar lugar para recibir notificaciones en el mismo lugar en donde se encuentra sentado el tribunal que conoce el caso. No se dará curso a la primera solicitud si el interesado no señala lugar para recibir notificaciones. Gracias, Lick. ¿Sí? Gracias, Lick, muy fino, le agradezco ahí, muy amable. Vamos a ver, Sergio y después Mar. Perdón, licenciado, disculpe, ¿qué artículo dijo en el paso 1, el 332? Permítame, ahorita lo ubicamos. Sí, el 332. 332. Gracias, compañero. Gracias, Lick. Dígame, Mar. Buenas noches, licenciado. Fíjese que yo tenía una consulta antes de que inicie con su clase y todos se conecten. A una amiga la despidieron, pero ella solo tenía, no tenía los 150 días de ley para que le dieran vacaciones, pero no le quisieron pagar el proporcional de esas vacaciones. Basándose en el artículo 131, 132, por ahí, no recuerdo ahorita muy bien, de que uno tiene que tener 150 días laborados para tener derecho a vacaciones. Sí, es correcto, mire pues. El problema aquí se da porque muchas empresas acostumbran a no tomar este concepto de los 150 días laborados. Recuérdese que ellos toman, obviamente a conveniencia, los 2 meses, entre comillas, de prueba, que eso lo faculta la ley. O sea, dependiendo el trabajo para que se desenvuelva, es los 2 meses de prueba. Si lo despiden dentro de esos 2 meses de prueba, entonces no se tiene derecho, ¿verdad? Entonces muchas empresas, muchas compañías agarran esos 60 días a prueba. Ok, empezó, pasamos los 2 meses de prueba, entonces quiere decir que ya está contratado. Y a partir de ahí es donde se arranca para el conteo de las prestaciones. Como le digo, no debería de ser, pero muchas empresas así lo toman. Me imagino que tal vez por eso le pasó también a ella. Porque si a esos 150 le restamos 60, por ejemplo,
ya tiene 160 días. Ok, tengo derecho a vacaciones proporcionales, ¿verdad? Pero si eso, Sí, licenciado. Fíjese que en este caso ella tenía 4 meses trabajando, pasadito de 4 meses y medio. Poco le faltaba para cumplir con los 150 días para que le pudieran pagar el proporcional de las vacaciones. Pero se basaron que solo tenía 138, o sea, sí estaban contando los 2 meses de prueba y los otros 2 meses y medio más, pero como no llegó a los 150, ni siquiera se las pagaron. Es correcto, es correcto. Entonces ahí ellos tomaron la letra muerta, ¿verdad? 150 días para que goce vacaciones. Si no llega a esos 150 días, ni siquiera tiene derecho a pedir un proporcional porque prácticamente no se ha ganado esas vacaciones. Ok, muchas gracias, licenciado. Pero obviamente ya lo podría haber peleado, ¿verdad? Pero ahí sí que es más el gasto, ¿verdad? Fueron ¿cuántos meses como para presentar una demanda ordinaria, ¿va? Sí, no, creo que no. Considero que no vale la pena. Es correcto. Bueno. Gracias, licenciado. Ok. Rudy preguntaba el párrafo. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. El sexto después de las literales. Ahí háganle una anotación. Único motivo de rechazo lo contiene el sexto párrafo del artículo 328, después de las literales. ¿Sí? Ok. Bueno, regresando a la audiencia. Licenciado, disculpe. El sexto sería, la cédula debe contener nombre y apellido. No. Es el sexto después de las literales. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aparecen los incisos del A al I. Ajá. Y después y ahí viene el primer párrafo. Esas notificaciones. Ese no se toma como párrafo, ¿verdad? ¿Cuál? Esas notificaciones. No, esas notificaciones, no, ese no. Ya. Licenciado, es donde dice, reformado por el artículo 27 del decreto 6492 del Congreso de la República, las partes tienen la obligación de señalar lugar. Es correcto, señor. Ese es. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Bueno, regresando a la audiencia. Ok. En el entendido de que se cumplieron con los 3 primeros pasos, ya tenemos día y hora para la audiencia. Estamos en esa audiencia. Como vemos en la diapositiva, dice invitación a la conciliación. Ahí es donde el juez empieza a tomar parte en el sentido de que va a invitar a ambas partes, valga la redundancia, a conciliar. ¿Qué quiere decir? La parte actora lleva una pretensión, ¿sí? Y la parte demandada, obviamente, a tener conocimiento de esa pretensión, se invita a conciliar. ¿Qué ofrece? ¿Sí? Si definitivamente ahí ellos llegan a un acuerdo, lo que se están reclamando son las prestaciones. ¿Sí? Si ellos llegan a algún acuerdo, bueno, pues entonces prácticamente ahí se levanta un acta y se termina el proceso. ¿Sí? Pero ese acuerdo tiene que ser consensuado entre ambas partes y autorizado por el juez. ¿Sí? Creo que ahí no tenemos tanto pierde, ¿verdad? O sea, invitación a conciliar. ¿Estamos? ¿O tenemos dudas con esa invitación a conciliar? Vamos a ver nuestro protocolo. Es que ya no lo encontré. Aquí está. Nuestro protocolo para poder ir ilustrándonos más la situación. Dice, identificación, primera invitación a conciliar, dice. ¿Podrá el juzgador invitar a las partes a conciliar antes de continuar con el desarrollo de la audiencia? Si las partes accedieran a esa invitación, el juzgador podrá solicitar al colaborador de la audiencia que pare la grabación de audiovisual. Bueno, ahorita ya no lo está haciendo, pero en un inicio era el único juzgado donde las audiencias no solamente se grababan de forma auditiva, sino también visual. Por eso dice, se pause la grabación audiovisual, con motivo único y exclusivo de llevar a cabo
la referida conciliación, ¿sí? Al dar por concluida la conciliación, el juzgador solicitará el reinicio de la grabación audiovisual y a continuación detallará el resultado de la misma. Si se llegara a una conciliación, pedirá a la parte demandada expresar lo acordado y posteriormente pedirá a la parte actora su ratificación expresa. En caso de que el juzgador en este caso el juzgador resolverá lo que en derecho corresponda y concluirá la audiencia de sí a proceder. Se procederá a fraccionar el debido convenio, con el cual debe contener el monto a pagar, la forma en que se cancelará, el plazo de la obligación y la firma de ambas partes, y con esto se da por concluida la audiencia, ¿sí? Bueno, nos vamos a quedar ahí. Ya la conciliación. En el caso de que las partes concilien, ¿sí? Pero resulta que viene y los invita a conciliar y dicen, no tenemos ánimo de conciliar. Regularmente, cuando es el Estado el demandado, la Procuraduría General de la Nación sí definitivamente dice, no traigo autorización para conciliar. Entonces ahí no se cierra audio ni nada, sino que únicamente se continúa con la audiencia. En este caso sería la primera fase. La actitud del actor. El juez invita al actor a que se manifieste si va a ratificar, ampliar o modificar la demanda. ¿Sí? Ok. Aquí tenemos que tener mucho cuidado. Regularmente, la falta de práctica, muchas veces nosotros indicamos, vamos a ampliar la demanda. ¿Sí? Y resulta que no la estamos ampliando, sino la estamos modificando. Esas dos palabras no son sinónimos. Tienen un significado totalmente distinto. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿qué entienden por ampliar? Dar más tiempo. ¿Perdón? Engrandecer o dar más tiempo. Engrandecer. Vamos a tomar el engrandecer, pero hacerlo más, Sergio, extender. Agregar o ampliar más de lo que se tiene. Ok, es correcto. Extender, agregar, ¿sí? Engrandecer, dijo Rudy. Sí, es correcto. Ahora si yo les pregunto, ¿qué entienden por modificar? Cambiar. Carlos, es correcto, cambiar, ¿sí? O sea, ahí tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque si vamos a indicar, no, señor juez, voy a modificar mi demanda, ¿sí? Bueno, entiendo que modificar es cambiar determinadas circunstancias del inscrito inicial por otras, ¿sí? Ahora bien, voy a ampliar mi demanda. Quiere decir, le voy a agregar algo más a esa demanda, sin tocar el escrito inicial, ¿sí? Ahora, si la actitud de la parte actora es ratificarla, quiere decir que la deja tal y como va. ¿Estamos? Ratificar, ampliar o modificar. Términos totalmente distintos. Y hay que tener mucho cuidado, más con la ampliación y modificación, porque a veces manifiestan, vamos a modificar la demanda y le estamos agregando cosas. Entonces, ahí ya no la estamos modificando, la estamos extendiendo, la estamos ampliando. Y de igual forma decimos, vamos a ampliar la demanda y le estamos cambiando la parte expositiva, entonces no la estamos ampliando. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con esos términos, ¿sí? Bueno. Entonces, en el artículo 336, ustedes le van a anotar, le van a poner ahí un llamado de atención porque dice, las partes podrán excusarse únicamente por enfermedad. Y el juez aceptará la excusa solo una vez, siempre que haya sido presentada y justificada documentalmente antes de la hora señalada. ¿Sí? O sea, la excusa se puede presentar antes. Pero el siguiente párrafo también nos dice, si por los motivos expresados anteriormente no fuera posible su presentación en la forma indicada,
la excusa deberá presentarse y probarse o aprobarse dentro de las 24 horas siguientes a la señalada para el inicio de la audiencia. ¿Ya? O sea, la única razón para no comparecer es, obviamente, primero que esté debidamente notificado. Es por enfermedad. ¿Sí? Y esto atañe a la parte actora. ¿Ya? Recuérdense que nosotros, los profesionales, no somos parte dentro del proceso, sino que somos auxiliares dentro del proceso. ¿Ya? Por eso dice dirección, procuración y auxilio, a menos de que seamos mandatarios judiciales. Ahí sí somos parte dentro del proceso. Pero de lo contrario, no se puede, no somos parte dentro del proceso. ¿Sí? Bueno. El artículo 337 nos habla de la citación y la audiencia, que dice deben mediar por lo menos 3 días entre citación y audiencia. Quiere decir de que si uno le notifican para que se presente mañana, le notifican el día de hoy para que se presente el día de mañana a una audiencia para inicio del juicio ordinario laboral, uno puede, no está obligado a presentarse porque la ley es clara. Y dice que tiene que estar notificada con 3 días de antelación, o sea, 3 días entre citación y audiencia. ¿Sí? Eso también es lo primero que ustedes tienen que verificar. Cuando llega la parte demandada a requerir sus servicios profesionales, ¿cuándo le notificaron? ¿Tiene la notificación? Sí, aquí está. Bueno, primero verificar si llena los requisitos. Ok, llena los requisitos. Mire, pero le notificaron hoy y dice que se presente el viernes. ¿Será que están mediando los 3 días? No. ¿Es correcto? No. Entonces, bueno, no estamos obligados a presentarnos. ¿Sí? Ok. La segunda fase de la audiencia. Dice, las actitudes del demandado. El demandado puede presentar excepciones dilatorias, la contestación de la demanda, excepciones perentorias y la reconvención. ¿Sí? Ahora bien, en este caso ustedes dirán, bueno, pero si el demandado se podrá allanar a la demanda. ¿Qué creen ustedes? Yo pienso que sí. Oscar dice que sí se puede allanar a la demanda. ¿Alguien más? Israel, es correcto. Muchas gracias. Para eso está la conciliación. ¿Sí? Aquí no es necesario el allanamiento a la demanda, allanarse a la demanda, total o parcial. No, por eso está la conciliación. ¿Sí? ¿Ya? Es la etapa donde, bueno, sí, es correcto, él está reclamando lo justo, le voy a pagar. Prácticamente es un allanamiento. Se está allanando a la pretensión del actor, pero eso se da en la fase conciliatoria. ¿Sí? Bueno, regresemos nosotros a nuestro protocolo de audiencias. En el numeral 5 dice, habla de la intervención de la parte actora, que es la fase, la primera fase. El juzgador dice, si amplía, veamos el artículo 338 que dice, compañeros. ¿Se lo leo, licenciada? Por favor. Artículo 338. Si el demandado no se conforma con las pretensiones del actor, deberá expresar con claridad en la primera audiencia los hechos en que funda su oposición, pudiendo ese mismo acto reconvenir al actor.
La contestación de la demanda y la reconvención, en su caso, podrá presentarse por escrito hasta el momento de la primera audiencia. Si el término comprendido entre la citación y la primera audiencia o al celebrarse esta, el actor ampliare los hechos aducidos o las reclamaciones formuladas, a menos que el demandado manifieste su deseo de contestarla, lo que será constar, el juez suspenderá la audiencia y señalará una nueva para que las partes comparezcan al juicio oral en la forma que establece el artículo 335 de este código. Ok, muchas gracias. Bueno, aquí ustedes se podrán dar cuenta de que en la primera etapa se amplió y se modificó la demanda. ¿Por qué consideran ustedes que nos dice el artículo 338 que el juez mandará a suspender la audiencia, a menos que la parte demandada decida contestarla de forma oral? ¿Por qué consideran ustedes? Compañeros. Esto se considera para no vulnerar el derecho de defensa, ¿sí? Porque obviamente ustedes no van a poder asesorar a la parte, en este caso demandada, si ustedes son los abogados del demandado, si no conocen bajo qué términos se amplió o se modificó la demanda. Más aún si se modificó, ¿sí? Porque obviamente ustedes van con la idea de contestarla en sentido negativo, ¿sí? E inclusive presentar o ya sea excepciones dilatorias o perentorias, o en todo caso la reconvención. Pero si a mí me están modificando o me están cambiando las reglas del juego, obviamente, para salvaguardar los derechos, más que todo el derecho de defenderse del patrono, o en este caso, bueno, regularmente es el patrón el demandado. Entonces, el juez manda a suspender la audiencia para que la parte demandada se imponga de esos cambios o de esa ampliación y poder ejercer efectivamente ese derecho, ¿sí? Ahora bien, si la ampliación o la modificación se considera que no afecta el interés de la parte demandada, obviamente puede venir y decir, bueno, la contesto de una vez y se continúa con la audiencia, ¿sí? ¿Comprendimos esa etapa? ¿Por qué se manda a suspender? Sí, Lick. Ok, bueno. De ahí nos habla actitudes del demandado. Vamos a ver, previa a contestar la demanda, si fuera el caso, el demandado podrá hacer uso de las excepciones dilatorias. Ok. Paso 6 del protocolo, intervención de la parte demandada, que es la fase 2 de la diapositiva. Actitudes del demandado, dice. Se dará uso de la palabra a la parte demandada para que ésta se pronuncie respecto a la demanda en su contra. Previo a contestar la demanda en su contra o reconvenir, si este fuera el caso, el demandado podrá hacer uso de las excepciones dilatorias, las cuales se opondrán y probarán en la misma audiencia, salvo las nacidas con posterioridad. Aquí nos vamos al artículo 342, que dice: previamente a contestar la demanda o la reconvención en la audiencia señalada para el efecto, se pondrán a probar las excepciones dilatorias, salvo las nacidas con posterioridad, que se podrán interponer hasta antes de que se dicte sentencia en segunda instancia. En ese último supuesto, la prueba de ellas se recibirá en la audiencia más inmediata que señale para la recepción de las pruebas del juicio o el auto para mejor proveer, ya que si ya hubiere agotado la recepción de estas pruebas. Aquí ustedes se preguntarán, bueno, vamos a interponer las excepciones previas, ¿sí? Pero si ustedes se dan cuenta, dentro de nuestro código de trabajo no tenemos cuáles son esas excepciones.
Entonces, ¿qué excepciones podemos presentar? ¿Compañeros? ¿La de no procede, Lick, o la de procede? Sí, ¿No? pero ¿en qué nos vamos a basar? ¿Cuál va a ser nuestro fundamento? Aquí quiero que regresemos al artículo 326. ¿Quién me puede dar lectura, por favor? Artículo 326. Los expedientes se formarán por duplicado. El original del duplicado se extenderá en papel español, BON o otro de similar. Perdón, Mariela. 326. Sí, ese es el 326. Lo que pasa es que hay dos 326. No. Es que ese es está el leyendo BIS. BIS. Ah, perdón, sí, yo estoy leyendo el BIS, perdón. Sí. Voy para el 326. En cuanto no contrarie el texto y los principios procesales que contienen este código, se ampliarán supletoriamente las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil, de la Ley Constitutiva del Organismo Judicial. Si hubiera omisión de procedimiento, los tribunales de trabajo y prevención social están autorizados para aplicar las normas de las referidas leyes por analogía, a fin de que pueda dictarse con prontitud la resolución que decida imparcialmente las pretensiones de las partes. Ok, muchas gracias, Mariela. Bueno, ahí vamos a cambiar una palabrita. Dice Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil. Recuérdense que ya la cátedra anterior vimos que nuestro código es de 1969. Entonces, ahí recuérdense que es Código Procesal Civil y Mercantil. Cambiamos enjuiciamiento, 61, gracias, Byron. Le cambiamos enjuiciamiento por procesal. Y a ese artículo 326 es el que nos abre la puerta para utilizar leyes o supletoriedad procesal. ¿Sí? Entonces, quiere decir que si nuestro ordenamiento laboral no contiene esas excepciones, ¿dónde las buscamos? ¿En el organismo judicial, en la ley del organismo judicial? No, Mariana. El Código Procesal Civil y Mercantil. Es correcto. Específicamente en el artículo 116. ¿Ya? Bueno. Entonces agarramos nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, nos ubicamos en el artículo 116 y ahí tenemos todas las excepciones que podemos presentar previas. Incompetencia, litispendencia, demanda defectuosa, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de cumplimiento del plazo de la condición a que estuviera sujeta la obligación o el derecho que se hace valer. Esa es un poco compleja y únicamente, diría yo, para el código, para los procedimientos civiles. De ahí, caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción. ¿Sí? Entonces, en teoría dice uno, bueno, pero si la excepción que regularmente se presenta, que digamos es la cajonera, es la de demanda defectuosa. ¿Sí? Pero entonces, dentro de esas actitudes del demandado, vamos a presentar la excepción dilatoria y la vamos a presentar excepción dilatoria de litispendencia. ¿Qué es la litispendencia? Perdón, ¿qué procesal civil? ¿Ya vieron procesal civil? Que tienen procesos pendientes. Carlos. Helen. Sí, que estamos llevando ese curso. Ok, es correcto, Helen. Vamos a ver, Helen nos indicó, es un mismo caso en dos juzgados. Entiéndase. Misma causa, bueno, me refiero a misma causa, no se refiere al número, sino que es la misma causa, los mismos hechos, los mismos sujetos, la misma pretensión. ¿Sí? Ahí existe una litispendencia. Entonces, señor juez, presentamos la excepción de litispendencia. ¿Por qué? Porque en un juzgado de
trabajo, estamos en el juzgado primero, en el juzgado quinto de trabajo y previsión social, se está llevando a cabo el mismo procedimiento, ¿sí? Entonces existe esa litispendencia. ¿Cuál es la prueba que ustedes van a presentar? Obviamente, porque para solicitar, hacer valer una pretensión hay que probarlo. Y ustedes lo van a probar con que se solicite un informe al juzgado tal si efectivamente se está llevando a cabo un juicio de la misma categoría, mismos actores, misma pretensión. Fin de la audiencia. ¿Sí? Entonces el juez ordena solicitar al juzgado esa información. Se suspende la audiencia. ¿Sí? Señalan nueva fecha y ahí se entra a conocer si se da con lugar o sin lugar esa excepción. ¿Ya? De igual forma, todas esas excepciones, a menos de que la parte actora quiera evacuar dentro de esa misma audiencia, el juez va a resolver. Y para eso nos vamos al artículo permítanme. El artículo 300. Ahí se me perdió. 330 y... permítame. Ok, 344, segundo párrafo. O bueno, vamos a leerlo desde el primer párrafo. Dice, pruebas. Artículo 344. Si no hubiera avenimiento entre las partes, el juez recibirá inmediatamente las pruebas ofrecidas. Toda prueba que no hubiera sido propuesta concretamente en la demanda o que no se aduzca igualmente en la contestación, en la reconvención, así como la impertinente en contra de derecho será rechazada de plano. El segundo párrafo es el que nos interesa. Dentro de las 24 horas siguientes a la audiencia, el actor podrá ofrecer las pruebas pertinentes para contradecir las excepciones del demandado si no lo hubiera hecho antes. ¿Sí? O sea, la actitud del demandado es presentar una excepción dilatoria. Ustedes, como asesores de la parte actora, pueden venir y decirle, señor juez, con base en lo que establece el artículo 344, segundo párrafo del Código de Trabajo, solicitamos que nos acogemos al plazo de las 24 horas para contestar. El juez suspende la audiencia y ustedes tienen 24 horas para contestar en relación a esas excepciones. Ahora bien, regularmente como la que se presenta es la de demanda defectuosa, esa es la más sencilla, la más cajonera. Entonces, esa se puede contestar en ese mismo momento. ¿Y por qué? Porque recuérdense ustedes que el primer escrito pasa un filtro, ¿sí? Y ese filtro a ustedes les pudieron haber notificado previo a darle trámite que se cumpla con tal cosa. Previo a darle trámite que se cumpla con tal requisito, ¿sí? En el entendido que si se le da trámite a la demanda, quiere decir que no es una demanda defectuosa. ¿Por qué? Porque tiene o contiene todos los requisitos que manda la ley para darle trámite. Recuérdense que ahí ya no la conoce el juez que está llevando a cabo el juicio oral, sino que la conoce un juez previo a darle trámite. Entonces, si la parte demandada viene y dice, presento la excepción previa de demanda defectuosa porque la demanda no contiene los requisitos legales. Ustedes como profesionales, bueno, nos vamos a contestar en este momento y que la demanda contiene los requisitos. ¿Por qué? Porque desde un inicio se le dio trámite. ¿Qué quiere decir? Que el juez que le dio trámite a esa demanda, a su juicio considera de que la demanda llena todos esos principios o presupuestos legales para darle trámite. Por lo que muy respetuosamente le solicito que sea declarada sin lugar. ¿Sí? Esa es la que se puede contestar. Obviamente,
Pueden contestarlas ustedes, pero, o sea, tienen que tener el conocimiento de los hechos. Si no, es mejor suspenderla, 24 horas para contestarla y ya que el juez resuelva. Si en dado caso ustedes la contestan en ese momento, obviamente el juez tiene que resolver, a menos de que el día se suspende y son llamados a juicio tal día solo para dar a conocer la resolución. Entendemos la segunda fase, las actitudes del demandado en relación a las excepciones. ¿Qué excepciones vamos a presentar? De acuerdo a lo que establece, ¿qué artículo? ¿Qué artículo leímos que nos da la puerta para ver el Código Procesal Civil? Artículo 116. 326. ¿Sí? Y de ahí nos vamos al 116 del Código Procesal Civil. Bueno, este en el caso de las excepciones previas. ¿Sí? Excepciones previas o dilatorias. Ahora bien, la actitud del demandado es contestar la demanda. Y dentro de las excepciones, dentro de la demanda, perdón, presenta sus excepciones perentorias. Se preguntarán ustedes por qué las excepciones previas las presentamos antes de contestar la demanda y las perentorias dentro de la demanda. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Licenciado, buenas noches. Porque las previas son para dilatar el proceso y las perentorias para dar por finalizado el mismo. Es correcto, Mar. Muchas gracias. Sí. Pero se presentan dentro de la misma demanda porque estas no van a ser resueltas en el momento, sino que se van a resolver ¿hasta dónde? ¿Hasta la sentencia? Es correcto, Mar. Hasta la sentencia es que se resuelven estas excepciones. Por eso van dentro de la demanda. Ahora bien, ¿por qué la reconvención también la vamos a presentar dentro de la demanda? ¿Qué es reconvenir? Contrademandar. Gracias, Lee. Claro, es contrademandar, ¿sí? Entonces, las actitudes del actor, perdón, de la parte demandada, van a contener presentación de excepciones previas o dilatorias, contestación de la demanda y dentro de la demanda vamos a presentar las excepciones perentorias o la reconvención. Regresemos a nuestro protocolo del juicio ordinario. Y eso es, como les repito, esto es para que ustedes se vayan ilustrando de cómo es estar dentro de una audiencia. En el numeral 7 tenemos las excepciones dilatorias. Yo creo que ahí ya no hay duda o tienen duda en relación a las excepciones dilatorias. No, Ok. Bueno. Numeral 8. Contestación y reconvención. En el caso que el juzgador resuelva las excepciones dilatorias en la primera comparecencia, eso quiere decir de que la parte actora evacuó las excepciones dilatorias, ¿sí? Comparecerá, excepciones dilatorias en la primera comparecencia o que no se hiciere uso de las mismas por parte del demandado, deberá pronunciarse al respecto de la demanda en su contra como lo establece el artículo 338. Ya lo leímos, ¿sí? Si el demandado, en este caso, si el demandado no se conforma con las pretensiones, debe expresar con claridad en la primera audiencia los hechos en los que funda su oposición, pudiendo en este acto reconvenir al actor. Si el demandado planteara la reconvención, ahí sí, el juez suspende la audiencia. ¿Y por qué la suspende? Por el mismo derecho de defensa que usted dijo, Lee. Es correcto, ¿sí? Porque, como nos dijo Odalis, es una contrademanda. O sea, quiere decir que el demandado ya no es demandado, sino se convierte en actor y el actor se convierte en demandado. Entonces, ahí lo más prudente es, obviamente, que se suspenda la audiencia. ¿Por qué? Porque, como nos dice Odalis, para que se haga valer ese derecho de defensa. Que la parte actora se defiende en relación a esa reconvención, ¿sí?
Entonces, tenemos en el artículo 342 del Código de Trabajo, el primer párrafo, las excepciones previas o dilatorias, y en el segundo párrafo de las excepciones perentorias, ¿sí? ¿Qué indica? Las excepciones perentorias se opondrán con la contestación de la demanda o en la reconvención, pero las nacidas con posterioridad y las de pago, prescripción, cosa juzgada y transacción se podrán interponer en cualquier tiempo mientras no se haya dictado sentencia. Quiere decir que regresando a nuestro Código Procesal Civil, la 9, 10 y 11, esas las pueden presentar ustedes dentro de cualquier etapa del proceso. Son las nacidas con posterioridad. ¿Y por qué nacidas con posterioridad? Por ejemplo, llegamos a esta etapa, la primera audiencia, no conciliamos, ¿sí? La parte actora ratificó su demanda. La parte demandada contestó la demanda. Bueno, lo vamos a poner más. Presentó excepciones previas. La parte actora las contestó en ese momento y el juez resolvió no darle, sin lugar las excepciones, continuar con el trámite. Bueno. Sigue el curso del proceso, pero en ese camino ellos llegan a un acuerdo, ¿sí? Entonces, ahí se da la excepción de pago, prescripción, es que ya venció el plazo, cosa juzgada, no presentaron la litispendencia y resulta que el juicio en otro juzgado avanzó más rápido, ya está juzgado, y la de transacción, que se aceptó dar un bien por la deuda. Entonces, esas excepciones nacieron posterior a iniciado el juicio, pero esas nacidas con posterioridad, antes de que se haya dictado sentencia, prácticamente terminan el proceso. ¿Sí? ¿Entendemos esa parte? Recordemos que hay excepciones dilatorias, perentorias y las nacidas con posterioridad. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Compañeros? O sea que la prescripción, cosa juzgada y transacción terminan el proceso definitivamente. Claro, claro, porque la prescripción, la excepción de prescripción quiere decir de que se vencieron los plazos, en este caso para presentar la vía ordinaria. Se prescribieron los plazos, ¿sí? Entonces ahí ya el juez definitivamente ya ha prescrito ese plazo. Por ejemplo, prescripción del plazo, ¿verdad? Puede ser cualquier otro tipo de prescripción, pero más que todo es en el plazo. La de transacción quiere decir que nosotros llegamos a un acuerdo de transar dentro del mismo proceso. La de pago, que ya le pagó. Y la de cosa juzgada, que no se presentó una excepción de litispendencia, existía otro juicio y ese se resolvió. Entonces ya es cosa juzgada. Ya este queda sin materia. Porque recuérdense que ahí no hay doble, no se puede dar el doble enjuiciamiento, ¿sí? Imagínense, si aquí lo sentenciaron y lo van a sentenciar acá, prácticamente, o aquí lo sentenciaron y aquí declararon sin lugar la demanda. O sea, no se puede, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ahí se presenta la excepción nacida con posterioridad, porque eso fue antes... eso fue posterior a iniciado este juicio en cosa juzgada. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Todo muy claro, licenciado. Ok, bueno. Vamos con la tercera fase, que es una segunda invitación a conciliar. ¿Sí? Aquí, bueno, pero es que mire, nosotros ya de la primera dijimos que no, pero puede ser que en ese transcurso ya el desgaste, bueno, vamos a conciliar, vamos a ver qué el patrono o el demandado viene y ofrece. La parte actora está de acuerdo,
concilian y regresamos a lo mismo, ¿verdad? De que se levanta un acta, se aprueba el convenio, forma de pago y bla, 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 y fin del proceso, ¿sí? Obviamente, cuando bueno, ahí sí que la experiencia, cuando en la fase de conciliación se da o se pacta realizar determinados pagos, obviamente si uno es el que está asesorando a la parte actora, no pide el término del proceso, sino que solicita que mientras se estén dando los pagos, que el proceso siga. ¿Por qué? Porque resulta que de repente ya no se concilia, o sea, ya se deja sin pagar, entonces prácticamente se queda en ese estancamiento el proceso, ¿sí? Entonces se está incumpliendo ese convenio, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que al incumplir el convenio, obviamente el interés de uno es llegar a las resultas del juicio. Entonces, regularmente, a veces en la práctica uno lo puede solicitar. Hay jueces que acceden, hay jueces que definitivamente dicen que no, ¿verdad? Y si no, se va uno a otra vía a reclamar ese convenio. Bueno, tenemos de que en esa segunda fase, en esa tercera fase, que es una segunda invitación a conciliar, no se llegó a ningún acuerdo. Entonces, seguimos nosotros con nuestro procedimiento y nos vamos al número 10, que son los medios de prueba, ¿sí? Bueno, dice, el Código de Trabajo señala el siguiente orden de procedimiento, el cual utilizaremos para evitar contradicciones. 10.1. Prueba testimonial. Dentro de nuestro código nos vamos a el capítulo 7, que ahí se abre la recepción de prueba. Y tenemos la declaración testimonial en el artículo 347. Pero antes veamos lo que nos manifiesta el artículo 346. Que indica, todas las pruebas deben recibirse inmediatamente por el juez en la primera audiencia. Para el efecto, las partes están obligadas a concurrir con sus pruebas respectivas. Aquí recuérdense que también se tiene que aplicar el que la prueba tiene que ir individualizada en el primer escrito, ¿sí? Y así es como ustedes la van a ofrecer, ¿ya? O sea, prueba que no esté dentro del primer escrito, no la pueden ustedes ofrecer en este procedimiento, ¿sí? Igual la parte demandada, porque recuérdense que ellos en la contestación de la demanda ofrecen también sus medios de prueba, ¿sí? Si en esta audiencia dice no fuera factible recibir todas las pruebas por imposibilidad del tribunal o por la naturaleza de las mismas, se señalará nueva audiencia que debe practicarse dentro de un término no mayor de 15 días. Obviamente esto es escrito, ¿verdad? Esto es lo que dice el código, pero regularmente es un poquito más de tiempo. ¿Cuáles serían las pruebas que no se pueden diligenciar? Por ejemplo, alguna de las dos partes solicitó que se pidieran informes a determinadas instituciones. Y para eso, como hasta ahí lo está conociendo el juez, se solicita que se oficie a las instituciones donde se tienen que solicitar estos informes. Obviamente, eso no se puede diligenciar en ese mismo acto. Entonces, se suspende o se indica que se reciben todas las demás pruebas, se recibe la declaración de testigos, se recibe la declaración de parte y posterior se suspende y queda pendiente esa información, ¿sí? A eso se refiere este artículo. Ahora bien, el artículo 347, como lo dice nuestro protocolo, primero lo vamos a hacer en orden. Y dice, la prueba testimonial. El juzgador debe ser claro y preciso al explicar a las partes presentes la metodología que se utilizará para llevar a cabo la diligencia. Como prueba testimonial, ¿qué entienden ustedes como prueba testimonial? Ustedes les dice su cliente, mire, yo quiero
ofrecer prueba testimonial. ¿Cómo lo ofrecen ustedes? ¿Qué es la prueba testimonial? Es la que presentan los testigos que estuvieron ahí viendo el acto, ¿verdad? Pueden dar fe de eso. Gracias, Rudy. Estuardo, gracias. Es correcto. Los testigos, ¿sí? Ellos son los que van a ofrecer esa prueba testimonial. Y para eso el artículo 347 nos indica, las partes pueden ofrecer hasta 4 testigos, sobre cada uno de los hechos que pretendan establecer, ¿sí? Testigos que les conste. ¿Ah? Aquí no podemos llegar, recuérdense que hay testigos presenciales, testigos referenciales. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Que uno estuvo en el acto y al otro solo se lo contaron. Gracias, Mar, es correcto. A uno le consta porque estuvo presente y el otro únicamente se enteró. Es un testigo referencial que por referencias él va a dar su relato. ¿Sí? Entonces, tenemos, la práctica se iniciará con la identificación de los testigos. Obviamente, ustedes lo tienen que ofrecer con nombres, documento de identificación y dónde pueden ser citados. En la práctica se iniciará con la identificación de los testigos y de ser varios se podrá juramentar a todos las declaraciones, a todos los declarantes, en el mismo acto bajo la siguiente fórmula. Prometéis bajo juramento decir la verdad en lo que fueres preguntado, y al finalizar el juramento se les hará saber a los testigos las penas relativas al delito de perjurio y se les solicitará que abandonen la sala de audiencia para realizar la diligencia por separado, ¿sí? Y sucesivamente, sin que unos puedan oír las declaraciones de los otros. El orden de los testigos será propuesto por la parte oferente, ¿sí? Bueno, entonces el artículo 348 nos habla de todos los habitantes de la República tienen la obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar en los juicios de trabajo, salvo que estén justamente impedidos para hacerlo o que se encuentren comprendidos dentro de las excepciones establecidas de la ley. La desobediencia será sancionada con una multa de 5 a 25 quetzales que deberá imponer el juez que conozca el asunto. Con la anticipación debida, las citaciones se harán por medio de la Policía Nacional. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos, en la doctrina del interrogatorio se permite el siguiente esquema de interrogación. Interrogatorio directo, contrainterrogatorio, interrogatorio redirecto y recontrainterrogatorio. La legislación guatemalteca contempla las preguntas, las que deben de ser calificadas por el juzgador con el objetivo que las mismas versen sobre los hechos relatados por el testigo en el interrogatorio directo. En caso del juzgador deberá velar porque se cumpla el principio de contradicción. ¿Sí? ¿Tenemos alguna duda en relación a los testigos? No, licenciado. Vale. Ok. Bueno. De ahí nos vamos. Ah, bueno, pero estos testigos también pueden ser objetados por la parte demandada. Y para eso tenemos el artículo 351, que manifiesta, la tacha de testigos no interrumpirá el trámite del juicio y el juez se pronunciará expresamente sobre ella al dictar sentencia. ¿Sí? O sea, que uno se puede oponer a esa declaración testimonial. Y eso se va a resolver hasta en la sentencia. ¿Sí? Ahora nos vamos. Dentro de nuestro protocolo tenemos el dictamen de expertos y eso lo encontramos en nuestro código en el artículo 352. ¿Alguien que le pueda dar lectura? Artículo 352. La parte que proponga dictamen de expertos lo hará presentando de una vez los puntos sobre los cuales deba versar el peritaje y designará
y designará el experto de su parte. Para la evacuación de esta prueba, el juez dará audiencia a la otra parte por 2 días, que se contarán de la fecha de celebración de la primera comparecencia, a efecto de que manifieste sus puntos de vista respecto al temario propuesto y designe su propio experto. El tribunal, en definitiva, señalará los puntos sobre los cuales ha de versar el expertaje. Su dictamen lo emitirán los peritos oralmente o por escrito en la audiencia que habrá de señalar el juez, y solo en caso de que estos no se pusieren de acuerdo, designará un tercero en discordia, que dictaminará en la audiencia más inmediata que se señale para la recepción de pruebas del juicio, o en auto para mejor proveer en su caso. Ok, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Dale. Bueno, aquí como nos manifiesta, dice, a continuación el Código de Trabajo en el artículo 352 da lugar al dictamen de expertos, para lo cual se observará lo regulado en ese artículo citado. Ahí tenemos la consideración y de cómo se va a calificar o se le va a dar valor probatorio a ese dictamen. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? Perdón, ahí les puse otra diapositiva. Todavía no vamos a llegar ahí. Siempre nos quedamos en la primera diapositiva. O sea, aquí nosotros estamos... esta es. Aquí nosotros estamos viendo las generalidades de esas fases, de la primera, segunda, tercera y cuarta fase de los diligenciamientos. Estamos ahorita en el diligenciamiento de las pruebas. Sí, posterior a eso vamos a entrar a conocer a fondo lo que se refiere a cada fase dentro de las audiencias, ¿sí? Como tercer punto o como tercer medio de prueba tenemos lo que son exhibición de documentos, ¿sí? Esto lo vamos a encontrar en el artículo 353. Cuando fuere propuesta como prueba la exhibición de documentos o libros de contabilidad, de salarios o de planillas por el actor, el juez le ordenará para la primera comparecencia, combinando a la parte demandada, si fuere esta, la que deberá exhibirlos con una multa de 50 a 500 quetzales en caso de desobediencia, ¿sí? En ese apartado encontramos nosotros lo que es la exhibición de documentos. Posterior a eso tenemos la confesión judicial, artículo 354. Esto se lo estoy diciendo para que ustedes ya lo vayan ubicando en su código, ¿sí? Para cuando entremos de lleno a lo de la diapositiva que ya se los compartieron, ustedes ya sepan ubicar en su código lo que estamos hablando dentro de las fases de la audiencia, ¿sí? Van anotando, ¿verdad? Sí, Lick, vamos anotando. Correcto, Lick. Muy bien. La confesión judicial. Artículo 354. Cuando se proponga por el actor prueba de confesión judicial, el juez la fijará para la primera audiencia y el absolvente será citado bajo percibimiento de ser declarado confeso en su rebeldía, ¿sí? Aquí es algo muy importante y ahí lo vamos a ver. Cuando la persona es declarada en rebeldía, pierde la oportunidad de ofrecer prueba. Quiere decir de que si la parte que se declaró rebelde ya no puede ofrecer esa prueba y no puede por lo mismo diligenciarla, ¿sí? Entonces acá tenemos la confesión judicial. El juzgador deberá explicar la metodología. Estamos en el 10.4 de su protocolo de audiencias. En el último medio de prueba establecido en el Código de Trabajo en la confesión judicial, el juzgador deberá explicar la metodología a utilizar para llevar a cabo la recepción de este medio de prueba. Con esto se refiere a la participación que tendrá cada uno de los presentes y los roles en que estos asumirán dentro de la diligencia, ¿sí? Cuando se proponga por parte del actor la prueba de confesión judicial, el juez la fijará para la primera audiencia y el absolvente será citado bajo percibimiento
de ser declarado confeso en su rebeldía. Pero si fuera el demandado el que propone dicha prueba, el juez dispondrá su evacuación en la audiencia más inmediata que señale para la recepción de pruebas del juicio, citando al absolvente bajo perseguimiento de ser declarado confeso en su rebeldía. De igual forma se procederá con el reconocimiento de documentos. Cuando hablamos de reconocimiento de documentos, por ejemplo, tenemos el contrato de trabajo y ustedes quieren que el trabajador, o en su caso el patrono, reconozca si efectivamente él firmó ese documento o él tiene conocimiento de ese documento. ¿Sí? Por ejemplo, también se puede plantear como reconocimiento de documentos la misma demanda, ¿ya? Que se reconozca si efectivamente esa es la demanda que presentó con el fin de, al momento de evacuar la vista, poder presentar los alegatos en contra de los documentos que se han reconocido, ¿sí? No sé si tienen ahorita alguna duda. Compañeros. Por de pronto no, Lick. Ok. Bueno. Ya teniendo las generalidades de las primeras, de las 4 fases, vamos a establecer lo que dice audiencia. Y el artículo 15, pero este es del decreto, ¿qué decreto? ¿En qué decreto nos apoyamos para la... 48-2017, licenciado, no sé si... Correcto. Así es, decreto 48-2017, que es el reglamento interior de los órganos jurisdiccionales. Y aquí nos vamos a lo que dice el artículo 15. Y manifiesta audiencia. La audiencia es el acto procesal por medio del cual el juez o tribunal recibe la información relevante directamente de los sujetos procesales. Por eso, primero vimos las generalidades en las 4 etapas o las 4 fases, porque entonces aquí ya entendemos cuál es esa naturaleza de que el juez no se quede solo con una versión, tiene que escuchar a la otra parte para sacar un criterio, ¿sí? Para tener una visión en relación a lo que se está solicitando. Para la toma de decisiones de naturaleza jurisdiccional. Su realización será oral, continua, contradictoria, pública y concentrada. Será precedida por el juez o por el presidente de la sala de apelaciones desde su inicio hasta el final y requiere de la citación legal de los sujetos procesales. La suspensión de una audiencia es excepcional y por causa plenamente justificada. Como nosotros ya tenemos el conocimiento de las 4 etapas, quiere decir de que dentro de la misma audiencia, su naturaleza es conocer el asunto, que el juez conozca el asunto, pero no el asunto el que consta en el papel, sino que también el asunto escrito y oral y las incidencias que se pueden dar. Por ejemplo, en la fase conciliatoria, en la primera invitación a conciliar. No conciliamos, bueno, le vamos a dar oportunidad a que se manifieste la parte actora en relación a su demanda. Ya sabemos que ahí él la puede ampliar, ratificar o modificar. ¿Sí? Ampliada, ratificada o modificada. Si es ratificada, pues bueno, entonces vamos a continuar con la audiencia. No, la voy a modificar o la voy a ampliar. Entonces ahí la parte demandada puede solicitar la suspensión de la misma para tener conocimiento en relación a la modificación. Por eso dice... acto procesal por medio del cual el juez o tribunal recibe la información relevante directamente de los sujetos procesales. ¿Cuál es su actitud? Es ratificar la demanda. Muy bien. ¿Cuál es su actitud? Contestarla o presentar excepciones. ¿Tenemos alguna duda en relación a lo que nos manifiesta el artículo 15? En que, ¿qué es la audiencia? ¿Cuáles son los fines de esa audiencia? ¿Por qué la razón de ser de esa audiencia? Para conocer, licenciado, de lo que se está pidiendo. Correcto. Para tener la información directamente de las partes. ¿Sí? Para que el juez se vaya haciendo de un criterio
a dónde nos va a llevar este juicio. ¿Sí? Pero por eso se genera el contradictorio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo pido, yo no te doy. O puede ser que yo te ofrezco y no es lo que pido, pero bueno, lo aceptamos. ¿Sí? Pero todo eso debe generarse por medio de un contradictorio. ¿Ya? El artículo 15. Luego tenemos el artículo 16, que nos habla del apego a los principios procesales y la ética. Recuérdense que esto ya lo habíamos platicado dentro de otras cátedras. Y nada más nos indica que dentro de las audiencias del juicio ordinario laboral se conducirán respetando los principios y garantías procesales previstas en la Constitución, política de la República y demás normas de trabajo y seguridad social. Los sujetos procesales, así como sus abogados, y también quienes intervengan como asesores de conformidad con el regulado del artículo 321 del Código de Trabajo, se conducirán bajo los principios de veracidad, lealtad, respeto y buena fe procesales. Eso ya lo habíamos platicado, que es la veracidad, obviamente, todo el contenido, tanto de la demanda como de la contestación, tiene que ser, en teoría, tienen que ser basados en verdades, ¿no? Si no, ahí está la excepción de falta de veracidad de los hechos, que puede ser de que la parte actora esté incluyendo cuestiones que no se dieron. Y obviamente esa excepción se tiene que probar, ¿no? No solo porque venir y decir, mire, lo que él dice no es cierto. ¿Pero por qué? ¿Por qué usted dice que no es cierto? Porque él está reclamando prestaciones desde el 2014 y él entró a trabajar en el 2016. ¿Y cuál es la constancia? El contrato de trabajo, y que él manifestó que en esas fechas trabajaba en otro lugar. Y ahí están las cartas de la carta de recomendación laboral. Entonces, ahí él está probando esa falta de veracidad de los hechos, ¿sí? Por eso dice que se tienen que apegar al principio de veracidad, lealtad, respeto y buena fe procesal. Artículo 17, la oralidad de las audiencias. Sabemos que es el juicio ordinario laboral es meramente oral. Obviamente, no quiere decir que ustedes no se puedan apoyar con documentos. Cuando ustedes van a ratificar su demanda o cuando van a contestar la demanda, obviamente ustedes pueden hacer ese resumen apoyándose en el texto, ¿sí? Entonces, 15, 16 y 17. Vamos a dejarlos en el artículo 17, como les digo. La idea de las generalidades de la diapositiva que les indiqué, de las fases de la audiencia, es para cuando ya tengamos, aquí vamos a ver los medios de prueba, pero ya más detallados, la actitud procesal de la parte demandada. Entonces ustedes ya tengan esa idea de qué es lo que estamos hablando. Que no sea difícil el comprender. Por ejemplo, cuando hablamos de una excepción previa, ya sabemos, bueno, las excepciones previas, tal y como la manifestó en la segunda fase, es una actitud del demandado, ¿sí? Presentar excepciones previas, contestar la demanda, presentar dentro de esa demanda por qué esas excepciones perentorias van dentro de la misma demanda. O sea, ya tenemos esa generalidad para que lo que viene adelante ya sea más entendible y más comprensible. ¿Tenemos alguna duda hasta acá? No, Lick. Muy bien. Lo dejamos hasta acá, entonces. Yo considero que ya para el día jueves, sí, reglamento interior de tribunales de trabajo. La verdad es de que por la época en que estamos, a veces salí que se le hace un poquito complicado estar con ustedes, ¿verdad? Pero tratamos la manera de aprovechar el tiempo y de que ustedes no se queden sin recibir sus cátedras. El día jueves considero que va a estar el link, pero si no, aquí estamos nosotros. Carlos.
Buenas noches, licenciado. Yo tengo una consulta, quería hacérsela ya ahorita al final. Dígame. Fíjese que la empresa donde yo laboro, un colaborador demandó a la empresa. A él lo despidieron, bueno, fue renuncia lo que él hizo el año pasado en junio, y hasta ahora está realizando la demanda. Él quiere que se le paguen sus prestaciones, porque al final de cuentas lo obligaron como que a renunciar, pero él cometió el acto de que estaba sustrayendo dinero. Perdón, solo estaba haciendo buenas noches. Sí, él cometió el acto. Él estaba quedándose con el dinero de pagos de unos trabajadores. Entonces lo descubrieron y se dieron cuenta de todo lo que hizo, y por eso fue el motivo de que lo hicieron que renunciara, porque no lo despidieron. A él le dieron su cheque de indemnización de las prestaciones que son irrenunciables, pero digamos que la condición para no demandarlo a él fue que ese mismo dinero que a él le dieron lo tenía que regresar a la empresa. Se puede reintegrarlo. Ajá. ¿Y cuál es su duda? Mi duda es, ¿realmente sí procede esa demanda que él realizó? No, porque ahí prácticamente le van a presentar la excepción de pago, porque a ella le pagaron. Buenas noches, Silvia. Sí, el hecho de que él haya reintegrado esa plata, porque obviamente él la había tomado ahí, no quiere decir que no le hayan pagado. Obviamente él firmó finiquito, él firmó documento donde estaba recibiendo Beverly, buenas noches, donde estaba recibiendo el cheque, digámoslo así. Entonces, prácticamente no tiene materia la demanda, ¿verdad? Obviamente, el derecho lo tiene, pero al momento de llegar a la primera audiencia, la parte demandada va a presentar los documentos que consideren necesarios para dejar sin materia la demanda. Sí. Incluso hasta audios se tienen, licenciado, de que él estaba pagándoles menos a los trabajadores, donde los trabajadores están diciendo el monto que le cancelaba cuando la empresa le emitía una cantidad totalmente diferente en cheque a él. Sí, bueno, ahí sí, como le digo, el derecho a demandar lo tiene, pero todo eso se va a dilucidar en el proceso, bueno, dentro del juicio. Pues, y esa era mi duda. Gracias, licenciado, muy amable. No te da pena, Carlos. Fíjese, Domín, que el plazo para solicitar las prestaciones irrenunciables es un poquito más. Yo la vez pasada les hacía un comentario pero déjeme, se me pasó y no les busqué el fundamento de derecho. Pero sí es un poquito más, no vencen en los plazos establecidos en la ley. Pero son fundamentos muy rebuscados. Eso no lo van a encontrar en el código. Pero se los voy a verificar y se los comparto. No sé si tienen alguna otra interrogante. 2 años, sí, muchas gracias, Osmar. Por nada, feliz noche. Bueno. Feliz noche. Que pasen buena noche. Ahí siempre. Feliz noche, Liz. Feliz noche, Liz. Gracias por la cátedra. Feliz noche, Liz. Feliz noche. Alejandra. Feliz noche, licenciado. Elizabeth, buenas noches.